Bienvenidos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de Hoy TV. Hoy tenemos como invitado especial a Yuri Enrique Rodríguez, quien es el coordinador nacional juvenil de las aspiraciones de Margarita Cedeño a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Yuri, saludos hermano. Gracias por la invitación, un honor para mí. Bueno Yuri, vamos inmediatamente a entrar en materia, a aprovechar el tiempo y para que los amigos redevidentes puedan conocer un poco más del proyecto que viene dirigiendo al lado de Margarita Cedeño hacia la presidencia en esta ocasión. Sí. Cuéntanos un poco, Yuri, para iniciar, ¿cómo ha sido para ti ese crossover, ese cambio de ser un analista político, un comentarista político de temas de actualidad, a tener ahora que dirigir, que coordinar un aspecto tan importante en una candidatura presidencial como es el capítulo Juventud? Bueno, desde hace mucho tiempo, como tú muy bien mencionas, me he desarrollado, digamos, un poco en los medios, analizando, haciendo reflexiones en términos políticos, no simplemente partidarios, sino políticos en general, sociales y económicos. Pero yo pertenezco, digamos, desde mi nacimiento a un partido, porque soy la tercera generación peledeísta de mi familia, ¿no? Por así decirlo. Primero mi abuelo, luego mi padre y luego yo. Y pues pertenezco al principal organismo de ese partido, que es el Comité Central. Sin embargo, como bien mencionaba, eso trato de que no afecte mi objetividad. No ser imparcial, porque sí soy parcial, pero sí tratar de ser lo más objetivo posible, claro, en torno a los análisis que uno hace, porque eso sobre todo procura no engañarse a uno mismo, ni pretender manipular o tergiversar las reflexiones hacia los demás. Y bueno, se dio la oportunidad de que la doctora Margarita Cedeño pues me dijo para que coordináramos la parte juvenil en términos nacionales. Yo lo entiendo como una gran oportunidad tanto para el proyecto de Margarita como en términos propios para desarrollar mi carrera política. Es lo que he decidido ser, es lo que he estudiado durante toda mi vida y a eso me voy a dedicar. Entonces, me mantengo en ambos espacios, siempre respetando la conciencia de la gente, siempre respetando, digamos, un poco la inteligencia de los demás, sin caer pues en las subjetividades o en el fanatismo en términos políticos. Mira, nosotros venimos de una escuela que toma decisiones basadas en la evidencia. Entonces, para ofrecer tenemos que saber cuáles son los problemas principales de los jóvenes o de la juventud en términos generales en la República Dominicana. Primero, los jóvenes y las jóvenes en República Dominicana encabezan la tasa de desempleo en América Latina junto con México. Digamos, alcanzamos un 31% de desempleo en la juventud. Pero también nosotros estamos encabezando la tasa de embarazo en adolescente en América Latina junto con Nicaragua. Y, sobre todo, los principales actos delincuenciales o delictivos se generan a partir de jóvenes entre los 15, 16 hasta los 26 años. Es decir, en la etapa, digamos, más prematura de la juventud. Pero, ¿qué ocurre en la vida de un joven durante su etapa de desarrollo cognitivo, digamos 7, 8, 9 años, que se convierte en un ente letal para la sociedad a partir de los 16 años? Se comete un error grave en pensar que la policía es el responsable de esa política, pero es todo lo contrario. La policía es un ente persecutor, no de prevención. Entran otras instituciones como la educación, como el cuidado a la primera infancia, como también la atención primaria, digamos, en términos médicos, la educación, etc. Todo eso nosotros tenemos que trabajarlo en conjunto. De hecho, el rol, no es que sea muy aspiracional, pero el rol del ministro de la Juventud, según la ley, es la coordinación conjunta de todas las políticas públicas de juventud, que son transversales a todas las instituciones públicas. Entonces, ¿cómo nosotros poder responder al desempleo, a la altísima tasa de embarazo, a la altísima tasa delincuencial? Son los principales desafíos. Pero también visualizar de que esta es una generación que no acepta la discriminación en ningún tipo y que asume causas sociales. Es una generación que ya no milita tanto en los partidos políticos, sino que es militante de las redes. Y eso también es importante destacarlo. Y causas sociales son muy básicas como el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. Nosotros hemos destacado que la candidatura de Margarita será la primera candidatura en términos políticos en la República Dominicana en ser sostenible en términos medioambientales. Y eso se trata simplemente de intentar, digamos,
compensar correctamente la huella de carbono que se generan en los simples desplazamientos hacia las provincias, por ejemplo, en los vehículos de consumo, digamos, de cilindraje, de alto cilindraje. Entonces, pues a partir de ahí, entendiendo todas esas necesidades, generaremos un plan de acción que paulatinamente pueda dar respuesta a esos problemas que se reflejan en la vida cotidiana de los jóvenes y que definitivamente necesitan solución. Muy bien, Yuri, y cuando hablamos, por ejemplo, de estos jóvenes que han desertado de los estudios universitarios, secundarios, etcétera, sí, ¿tienen ustedes algún aspecto, algún capítulo focalizado para que esos jóvenes vuelvan y retornen a las escuelas, algún incentivo de manera puntual? Definitivamente, mira, debido a la pandemia se incrementó en términos mayúsculos la deserción universitaria, sobre todo deserción universitaria en términos de primer ingreso, es decir, los jóvenes que salían del colegio o de la escuela y pasaban a la educación superior u universitaria. Yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos principalmente en tecnificar la educación en la República Dominicana, respondiendo en los diversos territorios a las necesidades que tengan esos territorios. Porque la realidad de Dajabón no es la misma realidad de San Cristóbal. Claro. En la realidad de Higüey, digamos un poco más allá, Punta Cana, no es la misma necesidad de Montecristi. Entonces, primero, hay que segmentar esa tecnificación conforme a la necesidad que tengan esos territorios específicos y a partir de ahí, pues entonces dar oportunidades a jóvenes. ¿Y por qué nosotros hablamos de tecnificar la educación? Esto es lo que ha logrado el rápido desarrollo, por ejemplo, de Alemania o países como Corea del Sur, etcétera, que lo podríamos ver muy lejano, pero que en términos, digamos, de 1 o 2 décadas lograron el desarrollo educativo y sobre todo el desarrollo tecnificado. Porque eso le permite a un joven, digamos, que se gradúa del liceo, del colegio, de la escuela, tener una profesión en tan solo 2 años. ¿Cuál es el gran desafío de los jóvenes? Que no pueden lograr una carrera, digamos, tradicional de abogado, ingeniería, arquitectura, etcétera, durante 4 años y también trabajar al mismo tiempo. Sí. Porque no tienen las condiciones económicas necesarias como para poder inclusive transportarse. Muchos obstáculos. Correcto, de su trabajo a la universidad. Entonces lo que estamos proponiendo es tecnificar la educación para que en 2 años solamente puedas alcanzar un trabajo digno y si a partir de ahí entonces quieres continuar tus estudios profesionales, pues hacer una carrera per se, digamos que dura entre 3, 4, 5 años, pero pudiendo ser el sustento propio de tu vida. Sobre el gobierno actual, yo creo que una de las principales cosas que ellos deberían definir es cuál es su norte, cuál es su objetivo en torno a nuestro país, en torno a la República Dominicana, qué quieren lograr, qué quieren mostrar, qué quieren dejar cuando un día, sea en el 24, sea cuando sea, salgan, digamos, de las oficinas públicas y solamente le quede el recuerdo a la gente. Y eso es muy importante porque la gente regularmente recuerda cómo tú los hiciste sentir y cuál es el sentimiento que este gobierno pretende dejar a la ciudadanía, digamos, cuál es el legado. Y yo creo que eso es lo que tienen que preguntarse. Si se hacen esa pregunta, van a saber qué es lo que tienen que hacer. Pero hasta ahora he visto un gobierno distorsionado en la parte conceptual con la parte pragmática. Es decir, hay mucha distancia, se recorre mucha distancia entre lo dicho y lo hecho. Y evidentemente, ya lo decía hace mucho tiempo Juan Bosch en Composición Social Dominicana, el pueblo dominicano no es un pueblo teórico, es un pueblo de acción. Por eso, basar la gobernabilidad de un país de forma enunciativa puede generarle inconvenientes a un gobierno. Pero también hablaba del sentimiento porque el expresidente español Felipe González decía que uno de los principales desafíos del liderazgo es no transmitir las dudas que se generan en los procesos de toma de decisión. Y cuando se toma decisión, por lo menos en este gobierno, lo hemos visto muy duditativos. Y esas dudas se transfieren a la gente y eso les resta confianza social. Y la confianza es lo que cohesiona a la sociedad, a las instituciones y al mercado. Cuando no hay confianza, no tenemos absolutamente nada. Y caer, digamos, en el desasosiego, en la desesperanza y sobre todo en la incertidumbre social es muy peligroso.
Y yo creo que eso debe servirles como advertencia. Creo que tienen tiempo todavía de enrumbar un poco el camino y sobre todo de que sean más disciplinados en el trabajo. Deben ser más disciplinados en el trabajo. ¿Cómo hará Margarita Cedeño, siendo electa candidata presidencial del PLD, para unificar las fuerzas de esos aspirantes que al igual que ella están buscando la nominación, por un lado? Y dos, todo luce indicar que Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, es la llave para que en el 2024 el PLD pueda en modo alianza retornar al poder, o en modo alianza para que el PRM no siga en el poder. Me gustaría tu posición en esos dos temas. En el primer caso, que es el caso, digamos, del diálogo que se debe generar con los demás aspirantes a la presidencia dentro del partido, yo creo que no hay mejor mediadora o persona de concertación que Margarita. Margarita ha demostrado ser una persona de consenso, ha demostrado ser una persona que dialoga para resolver los problemas y que sobre todo dialoga para que haya unificación. Pero el PLD no tiene otro camino que no sea mantenerse unido. No tiene otro camino en lo absoluto que no sea mantenerse unido. Yo creo que de eso todos los que aspiran a la presidencia o aspiran a la candidatura presidencial están muy claros de esa realidad. Y yo creo que se sentarán en la mesa del diálogo y como políticos experimentados, responsables con su partido y con el compromiso que han asumido con su partido, pues no habrá conflictos mayores en ese sentido. En el caso del expresidente Fernández, tú dices que puede ser la llave. Eso habría que verlo cuando las circunstancias lleguen. Las circunstancias actuales no nos dicen que esa puede ser o es la realidad, sino que es más bien una premonición o una visión que se puede tener en torno a esa realidad partiendo de la experiencia que tuvimos en el 2020. Eso es válido. Sin embargo, yo creo que no hay una persona que conozca más a Leonel que Margarita, en todos los términos, tanto personales como políticos. Y me quiero nada más abstener aquí, me quiero mantener más bien aquí en la parte política. Su vida personal serán ellos los que deberán pues, entender el tratamiento que se le da. Pero en la parte política, yo creo que cuando el PLD elija a su candidata, que será Margarita, y los PLDistas tienen que entender una cosa: con la única candidata que competimos contra el presidente Abinader es con Margarita. Es difícil para mí decirlo por digamos, la valoración que le tengo sobre todo al compañero Martínez y al compañero Domínguez Brito, pero es importante que sepamos desde el punto de vista político que es ella la única que está en capacidad de competir. Actualmente, es lo que dicen las encuestas actuales. Las encuestas son, digamos, una fotografía del momento. No digo que eso pueda variar, puede ser, pero es el camino, digamos, con más sostenibilidad política para nosotros enfrentar a Abinader. El expresidente Fernández está en una tercera y muy lejana posición con su partido, la Fuerza del Pueblo. Y ellos tendrán sus, digamos, estrategias para llegar hasta las elecciones del 2024. El PLD piensa en el PLD, no está pensando en una tercera fuerza. A partir de que las circunstancias lo ameriten, esa será otra realidad. Muy bien. Yuri, muchísimas gracias, hermano. Gracias por estar acá con nosotros en Hoy TV. A ustedes, amigos redevidentes, les invitamos a una próxima entrega de este espacio que hemos creado, que hemos diseñado para ustedes, los seguidores, los lectores del periódico Hoy Digital, a través de Hoy TV. Hasta la próxima.